Hola, 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 hola. Me gustaría desearles a todos un muy buen día y que estén muy bien. Y contarles que el tema de hoy es un tema un tanto controversial, ¿no? Y que está muy presente, pero está como oculto. Es como, no sé, por ejemplo, cuando algo es muy evidente, pero nadie quiere hablar sobre el tema, porque pareciera ser que es un tema sensible, es un tema complicado, es un tema que a todos de alguna forma, nos espanta escuchar, ya sea para quien lo escucha como para quien lo padece, porque obviamente la persona que lo está padeciendo es la persona que más lo está sufriendo, pero también muchas veces el efecto de en cierta forma, de este estado, también suele afectar a las personas que rodean al individuo que lo está padeciendo. Ya sea por un tema social, ya sea por un impacto de la misma situación, no saber cómo lidiar, el estrés que conlleva. Entonces hay un trasfondo y muchas variables en este asunto. Pero el asunto, o bien el tema en específico, es la depresión y cómo poder lidiar con ella. ¿Qué es lo que pasa? Aquí no nos vamos a hacer, digamos, una profunda investigación sobre los temas de la depresión, ya que la depresión puede encontrar múltiples causas, no solamente causas mentales, ¿no? Hablando de un tema más abstracto, ¿no? Sino que también tenemos temas más físicos, temas más duros, donde, por ejemplo, en algunos casos se requiere medicación y como en este caso la persona que habla o quien se dirige a ustedes no tiene licencia para medicar, entonces por lo tanto no voy a hablar de medicación ni temas relacionados a la medicación, porque siento que si bien tiene sus buenos efectos, también tiene sus malos efectos y al fin y al cabo solucionas un problema, pero no lo estás solucionando, es como una supresión del problema. Pero por eso vamos a tomarlo desde una visión más holística, desde la visión más espiritual y cuáles creo que son las causas y cómo puedes solucionarlo. Entonces la depresión, al igual que la mayoría de los estados, son estados. Y por lo tanto quiere decir que son pasajeros, son cosas que van a pasar. Puede durar más, puede durar menos, pero eventualmente tiene que pasar. Porque todos los estados son pasajeros y encuentran su fundamento en la mente. La mente es su fundamento y ella los crea. Por lo tanto, entendiendo que todos los estados son creados por la mente, entonces ¿qué pasa antes de la mente? Antes de la mente existe un deseo. Ya sea, por ejemplo, que en algún momento tuviste la idea de decir, oh, estoy en movimiento, algo está pasando, estoy con mucho trabajo, oh, estoy con esto, estoy con lo otro, necesito parar. Entonces, al momento de decir necesito parar, estás deseando parar, detenerte. Por lo tanto, en ese momento, la mente toma ese deseo y lo puede tomar como, necesito detenerlo, pero ¿cómo lo detengo? Entonces empiezas a tener pensamientos de no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, esto no me hace feliz. Y empiezan a aparecer muchos pensamientos que quizás antes no tenías. Entonces es ahí, perdón, cuando con esos pensamientos uno comienza a construir como una red. Y esa red de pensamientos empieza a extenderse, empieza a prolongarse, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y al final termina por no acabar. Por lo tanto, es ahí cuando la depresión comienza a tomar control de la persona. Porque la depresión se puede ver que son una cadena de pensamientos consecutivos sobre que todo está mal, sobre que las cosas están yendo mal. Entonces, básicamente, la depresión continúa su ramificación, puesto que es un deseo tuyo, tú quisiste esto en cierta forma. No quiero decir que todas las personas que lo sufren lo hayan querido. Quizás también puede suceder de forma espontánea y no tenemos control sobre ello. Sin embargo, lo que vamos a tratar hoy es la cadena de pensamientos y cómo lidiar con ella. Entonces, sin mayor preámbulos, ¿no? Sin mayor ahí... ¿cómo se puede decir? Sin mayor prolongación. Básicamente, todo pensamiento encuentra su origen en la mente y cuando comienza es el mayor punto o su punto más alto. Por lo tanto, lo que puedes hacer o lo que quieras hacer
en este caso, porque esto no es una orden, es una sugerencia, lo que puedes hacer es que cuando el pensamiento comience, no lo toques. No toques el pensamiento, no te identifiques con él. Identificarse significa que cuando el pensamiento nace, tú de alguna manera te gusta lo que estás pensando. Y por lo tanto lo tocas. Y cuando lo tocas, lo transformas y lo traes a la realidad. Por lo tanto, el pensamiento se vuelve una realidad. Entonces, cuando tú tengas un pensamiento, entre comillas, negativo, no te identifiques con él, no lo tomes. No tomes ese pensamiento, no lo hagas parte de ti. ¿Y cómo haces eso? Perdón. Por ejemplo, ¿cómo poder hacerlo? Cuando el pensamiento ocurre, estate pendiente, siempre. Es siempre pendiente de lo que estás pensando. Y apenas ocurre ese pensamiento, no hagas nada. No intentes rechazarlo, ni intentes aceptarlo. Porque la aceptación significa que a ti te gusta lo que está pasando. Y que estás de acuerdo. Por lo tanto, el pensamiento va a entrar y se va a quedar en ti. Por lo tanto, no tienes que dejar que el pensamiento entre. No lo rechaces ni lo aceptes. Simplemente obsérvalo y déjalo que se autocancele. Porque el truco del pensamiento es que el pensamiento necesita alimento. Y el alimento siempre está o se encuentra en la atención. Perdón. Y entonces, como se encuentra en la atención, si tú, por ejemplo, te gusta lo que estás pensando o no te gusta, en ese momento le estás dando atención al pensamiento. Y al darle atención, le estás dando energía y le estás dando una prolongación y una ramificación. Entonces, simplemente cuando el pensamiento esté ocurriendo, no lo toques. No hagas nada con el pensamiento. ¿Y por qué vamos al tema de no hacer nada? Porque existe una ley en el universo que se llama la ley del reflujo. Y dice que si tú avanzas 20 pasos, vas a retroceder otros 20. Y si tú retrocedes 20, vas a avanzar otros 20 pasos. Porque es una ley del universo y tenemos que jugar con ella. No hay nada que podamos hacer. Simplemente ocurre. ¿Se entiende? Entonces, para jugar con esa regla, lo mejor que uno puede hacer cuando básicamente tienes un pensamiento es no jugar, o sea, es jugar con la regla. Entonces, en ese caso sería no identificarse en los extremos opuestos, ya sea el desagrado o el agrado. Simplemente permanece en el medio, no hagas nada y el pensamiento se va a autocancelar. Si tú haces eso con cada uno de los pensamientos, sé que es una tarea ardua y dura, el estado va a acabar. Y no solamente hazlo con la depresión, hazlo con todas las cosas que te problemen. No solamente con la depresión, lo puedes hacer con la ansiedad, con todo, independiente de que involucre un estímulo físico. Que por ejemplo hay personas que dicen que cuando tienen un ataque de pánico sienten que se están muriendo. Independiente de que te esté ocurriendo algo físico, no te identifiques con la sensación. La sensación no eres tú, es algo que está pasando. Y si no la alimentas, no va a volver a suceder. Entonces, independiente de lo que esté pasando, ya sea un estímulo físico, ya sea lo que sea, te dé un poco de ansiedad, te duele una pierna, porque puede pasar. La mente busca que tú te identifiques con el pensamiento y va a buscar todos los estímulos posibles para que tú lo hagas. Simplemente no hagas nada. Y al cumplir esta fundamentación, o al hacerlo de esta forma, estás cumpliendo con la regla del universo. Y al cumplir con la regla del universo, no se necesita un reajuste. Por lo tanto, ahí es cuando entras en el punto medio y en el estado de gracia. Y básicamente te haces uno con el todo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que entras en un estado de paz. Y por fin puedes descansar de verdad. Ese sería mi consejo. Sé que quizás no es un consejo tan detallado, pero me parece que es la solución más viable para lidiar con la depresión. Y ojo, que esto no tiene que ser en momentos específicos, no aísles los momentos. Si vas a lidiar realmente con algo, como en este caso la depresión, trata de hacerlo siempre. Incluso cuando estás caminando, cuando estás trabajando, cuando estás comiendo, nunca dejes que ningún pensamiento entre, sin importar el lugar, sin importar el suceso, nunca. Porque si transformas o dejas esta forma de tratar con el problema para momentos especiales, el resto del día te va a costar mucho
lidiar con el asunto porque vas a descuidarlo. Tiene que ser algo constante y algo que vas a hacer siempre, incluso cuando estás comiendo, cuando estás durmiendo, cuando estás hablando, cuando te estás cepillando los dientes, tiene que ser a cada momento. No dejes que ningún pensamiento te atormente. Si haces eso, vas a ser capaz de hacer cualquier tipo de situación, vas a lograr cualquier cosa. Ese sería mi consejo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Un saludo y muchas gracias por escuchar. Que estén todos muy bien.